Bienvenidos a todos. Hoy día tenemos un invitado especial, conocedor de la situación por la que estamos viviendo todos, especialmente la comunidad latina y afroamericana. Vamos a hablar hoy día de la vulnerabilidad de nuestra sociedad y cómo ha sido afectado el COVID-19 y el cambio climático. Bienvenido, doctor Declet Barreto. Muchas gracias por invitarme. Muy bien. Voy a leer su background, doctor Declet Barreto. El doctor Declet Barreto pertenece a la Unión de Concerned Scientists. Es científico experto en vulnerabilidad social y los efectos en las poblaciones. En la organización para la que trabaja, analiza e investiga, localiza por medio de mapas la distribución poblacional donde las comunidades son más expuestas a los impactos de los peligros ambientales, particularmente por efectos del cambio climático. El doctor Juan Declet Barreto tiene un PhD en Ciencias Sociales del Medio Ambiente, Master Degree and Bachelor Degree en Sistemas de Información Geográfica de Arizona State University. Es un honor que haya aceptado la invitación, doctor Declet Barreto. Bienvenido. Muchas gracias. Ok, doctor Declet Barreto, estamos viviendo actualmente dos crisis al mismo tiempo y todos conocemos cuál es la que escuchamos todos los días en los medios de comunicación, es la pandemia del COVID-19. Pero al mismo tiempo tenemos otra crisis que es igual de impactante, igual de letal, que es la crisis del medio ambiente y el cambio climático. ¿Qué nos puedes decir y cómo afecta a nuestras poblaciones? ¿Quiénes son los más vulnerables? En efecto, Enrique, lo que estamos viendo son los efectos compuestos de una crisis ya existente, que es la crisis climática, y de esos impactos que están distribuidos de manera muy desigual entre las poblaciones afroamericanas y la población latina y otras poblaciones de color en los Estados Unidos. Junto con eso, el impacto del COVID y de la pandemia a raíz de los primeros meses del año ha hecho estragos entre nuestras poblaciones. Entonces, la crisis que estamos viviendo ha impactado de manera muy desigual tanto a las poblaciones latinas como a las poblaciones afroamericanas y otras poblaciones de color, y la mayoría de ellos quienes son personas de bajo ingreso. El COVID ha tenido este impacto entre estas poblaciones en materia de cuán expuestos están más expuestos que otros por cuestiones laborales, por el tipo de empleo, por ejemplo, trabajadores del campo, personas que entregan alimentos, personas que trabajan en supermercados y otros servicios, personas que trabajan empleos en el exterior, o sea, fuera de los edificios y los de vivienda. Y las poblaciones típicamente reciben mucho menos remuneración, ¿no? Entonces no disfrutan de las prestaciones, por ejemplo, como días por enfermedad, como acceso a servicios de salud, y eso está complicando por mucho los impactos que están viviendo estas poblaciones por el concepto del COVID. Entendido, bien claro. Definitivamente las poblaciones más vulnerables son las, como usted lo menciona, son las poblaciones donde los salarios son más bajos y requieren estar expuestos a continuar trabajando. Ok, entonces nuestras comunidades están ubicadas en alguna zona específica, doctor Declet Barreto. Yo tengo entendido que usted es experto en mapas y geografía y tiene la experiencia y la educación para eso. Si estamos ya identificados dónde vivimos, cuáles son las comunidades que están más propensas y vulnerables, ¿qué cosa tiene que hacer el gobierno? ¿A quién ir para encontrar la solución a este gravísimo problema? Bueno, empecemos, Enrique, por la distribución geográfica de las poblaciones más vulnerables en el país. La intersección del COVID tanto con el cambio climático. Las poblaciones latinas en los Estados Unidos viven mayoritariamente en ciudades. Están concentrados en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Nueva York, en el suroeste también, Phoenix, Houston, y en el sur de la Florida, por supuesto. Y muchas de estas localizaciones, muchas de estas ciudades o estas zonas metropolitanas están sufriendo una gran cantidad de impactos por el cambio climático. En la Florida se ven incremento en el nivel del mar. Se están viendo y se proyectan cada vez temperaturas más altas y temperaturas mortíferas para la salud humana.
En Los Ángeles se ve algo similar. Phoenix está batiendo récords estas últimas semanas. En toda la zona y toda Arizona está batiendo récords en las temperaturas que se han medido. Entonces, hay una gran cantidad de poblaciones latinas que están provistas de los mecanismos y de los recursos necesarios para evitar, por ejemplo, una muerte por calor extremo. Para evitar también el estar contagiado del COVID. Muchas de las, por ejemplo, en el caso particular del calor extremo, muchas de las medidas que se deben tomar para protegerse del calor extremo, por ejemplo, muchas de las cosas que la gente hace, se van a los parques, se van a un centro, un refugio de calor que puede ser una biblioteca o cualquier otro lugar público que sirve como un lugar con aire acondicionado. En las ciudades grandes la gente abre las tomas de agua, las bocas de agua para incendios, para refrescarse durante los veranos, o se reúnen en los parques, se reúnen en algún punto de encuentro. Ese tipo de medidas son precisamente las cosas que no se deben estar haciendo para evitar el contagio del COVID. Entonces las personas, especialmente las comunidades de bajo ingreso, se supone que se queden en casa, que prendan su aire acondicionado para mantenerse a salvo de una ola de calor. Pero si no disponen del ingreso para poder pagar esa cuenta de aire acondicionado, o si viven en una vivienda pública donde no hay aire acondicionado, o no pueden tener el dinero, no tienen el dinero para pagar la cuenta de luz, entonces se van a ver expuestas estas poblaciones. Y de ahí, para contestar tu segunda pregunta, de ahí emana la necesidad de que las autoridades federales y el Congreso tomen cartas en el asunto para proteger a la población. Una de las cosas que hemos estado trabajando es la necesidad de una moratoria a nivel nacional, tanto en los desahucios de la vivienda por falta de pago del alquiler y también una moratoria en la desconexión del servicio eléctrico por falta de pago. En algunos estados existen protecciones legales que prohíben la desconexión del servicio eléctrico por falta de pago, pero muchas de ellas vienen con muchas trabas, con muchas condiciones. Por ejemplo, hay estados como Nueva York que requieren requieren la documentación médica con una condición preexistente como requisito para obtener una exención de desconexión del servicio eléctrico. En estos momentos en el que estamos viviendo una pandemia y que estamos viendo los impactos climáticos y temperaturas que amenazan la salud humana, cualquier persona, aunque sea una persona saludable, estaría enfrentando una crisis de salud. En otras palabras, no hay necesidad de pedir ese requisito de condiciones preexistentes. Muchas personas simplemente son débiles por naturaleza o por edad. Es ilógico que pidan esas condiciones. Fisiológicamente son más propensas, como las personas muy ancianas o personas con enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión y otras poblaciones con necesidades especiales, como las personas con discapacidades físicas o mentales, ¿no? Las personas con discapacidades físicas o mentales a lo mejor no pueden, en muchas ocasiones no pueden comunicar. Bien, obviamente esto que estamos viviendo de la pandemia es un evento temporario. Ya lo sabemos que va a salir la vacuna, es todo un proceso, podemos esperar de repente un año más para que la gente empiece a vacunarse y todas estas restricciones se liberen un poco más. Pero siempre nos vamos a quedar todavía con los problemas. Y no vamos a esperar, y no podemos esperar a expensas del gobierno que tome las medidas porque simplemente ya no tenemos el COVID presente en la sociedad, se olvide todo esto. No creo que se deba de olvidar. Pienso que es recordarnos todo el tiempo de que hemos vivido esta pandemia y que las políticas de los próximos gobiernos tienen que ser dirigidas a eso. Y eso incluye la desigualdad social que vivimos en los Estados Unidos. Para muchas personas que no son de los Estados Unidos, existe mucha desigualdad social en este país. Lo primero que yo diría, Enrique, es que no creo que debamos estar operando desde o asumiendo que una cura al COVID que esté generalizada, que esté disponible a la población de los Estados Unidos o globalmente va a aparecer pronto, ¿no? Hay muchas interrogantes. Los expertos en estas enfermedades que apenas llevamos unos 6 meses de experiencia, por lo menos en los Estados Unidos, ¿no? Con los contagios de COVID.
Entonces, no hay ninguna garantía de que esta pandemia se vaya a acabar pronto, ¿no? Esas son las cosas que no se saben y que se lo dejo a los expertos en COVID como tal y expertos en pandemia para informarnos sobre eso. Lo que sí está claro para mí es que la desigualdad social que ya existe, que existe hace mucho tiempo en los Estados Unidos, que ha existido históricamente a través de los orígenes de este país, a través de la esclavitud, por ejemplo, a través de la denegación sistemática de condiciones de vida dignas para la población afroamericana y para otras poblaciones no blancas, está dándole mucho matiz a la manera en que el COVID y el cambio climático están impactando a las poblaciones. También está claro que la respuesta gubernamental en los Estados Unidos en todos los niveles, excepto por algunas localidades subnacionales, ha sido espantosamente inadecuada y criminal. En la que el gobierno federal y la administración del presidente Trump tiene mucho que ver en esto, ¿no? Con la marginación sistemática de la ciencia y de las instituciones científicas que no se le ha permitido hacer su trabajo. Y estoy hablando tanto, por ejemplo, del CDC, que es el Centro para el Control de Enfermedades, es una institución a nivel nacional de los Estados Unidos, la institución de salud pública del país. Estoy hablando de la National Oceanographic and Atmospheric Administration, que es la Agencia Científica de Cambio Climático y de Oceanografía y Ciencias Atmosféricas. Y su apéndice, que es el Servicio Nacional de Meteorología. Las funciones de estas agencias, que son proteger la salud pública, investigar el ambiente, investigar el entorno natural y proteger la salud, han sido intervenidas políticamente por las agencias, por personas que no tienen criterios científicos, que no tienen preparación formal. Se refiere que los cargos que han asignado el gobierno de Donald Trump son más cargos políticos y han puesto personas que tienen otra agenda. ¿A eso se refiere? Uno de los casos más claros es la Agencia de Protección Ambiental. Es una agencia cuya misión es proteger la salud pública y el ambiente. Textualmente, esa es la misión expresa de la Agencia de Protección Ambiental. Y bajo la administración del presidente Trump, la misión de esta agencia ha sido cambiada a la agencia que le crea economías y ahorro a las industrias que están reguladas. Esa no es la misión de la agencia. Entonces han sido desvirtuadas esas funciones. Y como producto de eso, entonces nos hemos quedado tanto la clase política, las personas que establecen políticas públicas, y el público en general también, nos hemos quedado sin la información necesaria para proteger nuestras vidas en caso de huracanes, en caso de olas de calor extremo, en caso de los fuegos, incendios forestales tan terribles que están ocurriendo en California y en otras áreas del país en este momento. Y por supuesto, el COVID. Así es. Definitivamente creo que es mi opinión lo que voy a decir. Siempre tenemos que entender las comunidades, que la comunidad científica está de nuestro lado, de que la ciencia está y la tecnología está de nuestro lado. No hay por qué tenerle miedo a la ciencia. Creo que hay ahí algunas cosas históricas de que la ciencia no está, es un negocio. La ciencia son de profesionales independientes que lo único que buscan es velar por la salud y el bienestar de los seres humanos. De eso se trata. Creo que politizar la ciencia es un grave error de esta administración. ¿Y qué piensa al respecto, doctor Declet Barreto? Sí, es un grave error la politización de la ciencia por parte de esta administración, pero es preciso recalcar que la politización de la ciencia y de los hechos científicos no comenzó con la administración del presidente. Hay un trayecto que tal vez tiene unos 20 o 30 años en los Estados Unidos en que poco a poco el país se ha ido polarizando a través de líneas ideológicas y que se han ido desconectando de las realidades científicas y de las realidades como materia de hecho. Y eso se ve plasmado en la diferencia de opiniones entre liberales y conservadores en el país, sobre, por ejemplo, la veracidad de la existencia del cambio climático, ¿no? Como un fenómeno documentable, documentado y atribuible a la actividad antropogénica, a la actividad humana. Pero a eso yo digo, por ejemplo, mucha gente dice, bueno, yo en eso no me quiero meter porque yo no soy una persona que no me interesa la política,
a mí esos temas de política no me interesan. Yo a eso digo, el querer respirar aire limpio y tomar agua limpia no es una cuestión política, es una cuestión de salud, es una cuestión de sentido común. Entonces, todos estos hechos científicos han sido politizados por fuerzas que solamente les interesan llenarse sus bolsillos y confundir a la gente a través de campañas de desinformación. Nos podemos acordar de las campañas antes de que la industria del tabaco estuviera regulada en los Estados Unidos, en la que las compañías tabacaleras, y esto data de hace muchas décadas, ¿no? En lo que las compañías tabacaleras insistieron en contra de toda la ciencia que existía hasta el momento, que el tabaco no era daño para la salud, ¿no? Hoy en día, cualquier persona de una tabacalera o de cualquier quiera decir que que el tabaco no es dañino para la salud, se les ríen en la cara, simple y sencillamente. Eso nadie se lo cree hoy en día, ¿no? Entonces, las empresas de hidrocarburos, las empresas que solamente les interesa su remuneración económica, han seguido este tipo de jugadas, ¿no? Pero se encontraron con que la ciencia no la podían refutar. El consenso existente entre el 90 y pico % de los científicos a nivel global están de acuerdo en que el cambio climático existe y que se puede atribuir a la actividad humana, ¿no? Entonces han cambiado un poco sus estrategias para decir, bueno, pues sí, existe, pero hay unas personas que no, hay otros científicos que son de otra opinión y tenemos que crear algún tipo de balance en ese discurso. Eso es más desinformación, porque ningún medio serio, ninguna discusión seria partiría de la premisa de traer a las personas que creen, por ejemplo, en la gravedad, ¿no? Y las personas que no creen en la gravedad, ¿no? Eso sería completamente absurdo, ¿no? La existencia de la gravedad como una fuerza palpable la reconoce cualquier persona con sentido común. Con sentido común. Así es. Vamos a un debate, a debatir si existe la gravedad o no. Basta con soltar una manzana, ¿no? Entonces ese tipo de tácticas las han tratado de utilizar, y cuando fracasan también esas tácticas, lo que hacen es que atacan a las personas, atacan a los científicos personalmente. Buscan escándalos, buscan crear escándalos. Ok. Hay una cuestión aquí que es muy importante y que quiero quedar en claro, es de que creo que ahora existen las redes sociales. Y las redes sociales es un instrumento muy importante ahora. Mucha gente ha dejado de ver la televisión. Las informaciones vienen de diferentes lados ahora. Muchos agarran, prenden su computadora y se filman y dicen cualquier disparate, y mucha gente lo toma como verdad porque tienen muchos seguidores. Se está viendo mucho de eso últimamente. Las redes sociales supuestamente eran para estar más informados todos, pero se está utilizando como medio de desinformación. Las palabras que usted lo ha mencionado. Desinformación. La desinformación es diferente que la misdesinformación, porque la misinformación es falta de conocimiento, es entendible, de acuerdo al nivel educativo o cualquier otro aspecto. Pero la desinformación es intencional y es muy grave. Y es muy grave porque muchas veces gobiernos extranjeros lo pueden utilizar para que nuestra propia población se ponga en contra de algún interés específico. Creo que deben haber más voces que levanten las voces de ustedes, los científicos, la comunidad científica en especial. Yo tengo un especial cariño por la comunidad científica. Conozco gente que ha estudiado mucho y que es muy capaz en estos aspectos. Y creo que tiene que haber más lugares donde inviten a profesionales como ustedes y digan al público lo que tienen que decir. Su organización para la que usted trabaja es Union of Concerned Scientists. Union of Concerned Scientists. La traducción al español más, si usted me lo permite, podría ser la Unión de Científicos Preocupados. Si nosotros manejamos, la Unión de Científicos Preocupados se ha manejado en los medios, nosotros preferimos la Unión de Científicos Conscientes. Conscientes, muy bien, muy bien. De eso se trata. Su organización es una organización sin fines de lucro, es una organización independiente, que la única intención es buscar el bien común.
con la tecnología y la ciencia buscar el bien común. Su cargo mismo lo dice. Climate Vulnerability Social Science, ¿no? Entonces, de eso se trata, de que en estas épocas que estamos viviendo, con estas crisis que hemos mencionado al principio, la voz de ustedes tiene que ser elevada, tiene que sonar, tiene que llegar a más gente, y que el público sepa de que ustedes están con la población. De eso se trata. Me he puesto a mirar, voy a poner un link a las personas interesadas en entrar a su website, voy a poner un link en la descripción de abajo para que las personas puedan ver el trabajo que han estado haciendo por todos estos años ustedes, porque no es una organización nueva, tiene muchos años su organización. ¿Cuántos años tiene la organización de ustedes? Pues mira, la Union of Concerned Scientists cumplió 50 años el año pasado. La Unión de Científicos Comprometidos comenzó en ese entonces cuando un grupo de científicos preocupados o comprometidos escribió una carta abierta que la publicaron en el New York Times. Fueron científicos de Harvard y MIT que estaban muy preocupados por la dirección en la que la política pública sobre el armamento nuclear en los Estados Unidos, la dirección en la que la estaba llevando a los Estados Unidos y a la guerra termonuclear, ¿no? Con la Unión Soviética, en el contexto de la guerra. Y en ese entonces los científicos de UCS argumentaron por una política pública en ese tema mucho más racional y más conduciva a un mundo seguro. Desde ese entonces, UCS ha diversificado en distintos programas de trabajo que están al cambio climático y la eficiencia energética, la transición energética hacia las fuentes renovables. Está también un área de trabajo sobre comida y ambiente, y hay un área de trabajo todavía sobre seguridad global que trata los temas nucleares, y el Centro para la Ciencia y la Democracia, que es una unidad dentro de nuestra organización, que trata de utilizar la ciencia como una herramienta de política pública que guíe la ciencia y no los intereses particulares de unos pocos. Entonces, en ese sentido, Union of Concerned Scientists sí es una institución sin fines de lucro que es independiente, que no recibe donativos ni dinero corporativo. Recibimos dinero de una membresía, como cualquier particular que manda dinero a alguna institución benéfica o a una institución ambiental. En ese sentido, pues somos una institución independiente, no recibimos dinero del gobierno federal, y nuestro trabajo es lo que se le dice en inglés como de watchdog, como del guardián de la ciencia y la política pública. Otra cosa que quería recalcar, Enrique, es que aparte de la voz de los científicos con el peritaje, con títulos, ¿no? Como yo, nosotros elevamos también y concebimos como muy importante el conocimiento local que tienen las personas que viven en los barrios con los que nosotros trabajamos y que están experimentando los impactos del cambio climático. Muchas de estas comunidades son comunidades de bajo ingreso, son comunidades que históricamente han sido marginalizadas, pero existe una gran cantidad de conocimiento entre esas comunidades, sin la necesidad de tener un doctorado, sin la necesidad de tener una maestría, sin la necesidad de tener estudios avanzados, ¿no? Existe mucho conocimiento en esas comunidades. ¿Por qué? Porque ellos viven sus problemáticas todas, porque han vivido las problemáticas ambientales y sociales y económicas. Y si bien nosotros hacemos un trabajo específico en pro de las políticas públicas que tienen que ver con cambio climático, con energía, las comunidades experimentan todo esto como una continuidad que tiene que ver no solamente con el tema ambiental, sino tiene que ver también con la discriminación sistemática e institucionalizada que ha existido en este país por mucho tiempo, ¿no? La falta de acceso a buenos empleos, a buena vivienda, a servicios de salud, ¿no? A comida saludable, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante siempre elevar las voces de esas comunidades con las que trabajamos. En el estado de Texas, trabajamos con comunidades que están enfrentándose a 2 huracanes esta semana. O sea, encima de eso, son comunidades de origen hispano y están experimentando también el COVID de una manera brutal entre sus comunidades, y están experimentando también una gran cantidad de contaminantes atmosféricos tóxicos en sus comunidades. Entonces, es una película bastante amplia, una gama bastante amplia de riesgos a la salud que muchas comunidades latinas y de color en este país luchan contra eso.
Muchas gracias, doctor Juan Declet Barreto. Muchas gracias por la oportunidad y aceptar mi invitación. Siempre van a estar abiertas las puertas de mi canal para todos ustedes de la Unión de Concerned Scientists para participar y tocar otros temas también tan importantes como el que usted ha tocado. ¿Alguna palabra de despedida en esta ocasión, doctor Declet Barreto? Bueno, te quería dar las gracias, ¿no? por darme la oportunidad de venir aquí a platicar contigo un rato. Y pues esperemos que este tipo de contenido le pueda llegar a personas para que puedan entender un poco más las problemáticas sociales y ambientales que vivimos y estamos tratando de combatir en los Estados Unidos. Muy bien, excelente. Felicidades. Muchas gracias, doctor. Hasta la próxima. Hasta la próxima.